En el tutorial de hoy te voy a enseñar cómo hacer este tiramisú tan rico, delicioso y totalmente casero. Además, no solo vamos a preparar el tiramisú, también te voy a enseñar a elaborar el queso mascarpone y los bizcochitos de soletilla desde cero. Sí, todo casero. Así que no te vayas, quédate conmigo, aprende paso a paso y guárdate este tutorial para tenerlo siempre a mano, porque después de verlo vas a poder preparar un tiramisú espectacular cuando tú quieras. Aquí tengo una cazuela con el agua hirviendo. Aparte, en un bol apto para calor, coloco 6 yemas de huevo y añado también 150 gramos de azúcar blanca común. Remuevo un poquito para integrar el azúcar con las yemas y coloco el bol sobre la cazuela con el agua hirviendo. Voy a pasteurizar las yemas de huevo removiendo constantemente con una varilla manual hasta que alcancen aproximadamente los 80 grados Celsius. Verás que poco a poco cambia la textura y se vuelve una crema más densa, suave y ligeramente espumosa. Cuando ya tengo esta textura, retiro el bol del calor y dejo que la mezcla atempere a temperatura ambiente. Aparte, en otro bol voy a colocar 2 tazas de nata de origen animal, con buen contenido de materia grasa. Yo utilizo esta nata o chantilly de la marca asturiana. Añado 2 cucharadas de azúcar glass, lo tamizo y voy a batir durante 2 a 3 minutos hasta conseguir una nata montada con un punto suave y cremoso. Ahora que las yemas ya están a temperatura ambiente, voy a añadir el queso mascarpone. Utilizo aproximadamente unos 400 gramos para esta cantidad. Esta receta de queso mascarpone te la dejaré al final del vídeo por si quieres hacerlo completamente casero. Mezclo muy bien hasta integrar todo y conseguir una crema homogénea. A continuación, incorporo esta mezcla a la nata montada que habíamos preparado antes. Con una espátula de silicona voy integrando con movimientos suaves y envolventes para mantener una textura aireada. Reservo la crema. Ahora vamos al montaje. En un molde de 18 centímetros de diámetro coloco una primera capa de bizcochitos de soletilla caseros. Esta receta también la encontrarás al final del vídeo. Remojo ligeramente los bizcochitos con café recién hecho al que le he añadido un toque de amaretto. Añado una capa generosa de crema mascarpone y la distribuyo bien. Coloco otra capa de bizcochitos, vuelvo a mojar con café y amaretto y añado otra capa de crema. Repito una vez más, capa de bizcochitos, los humedezco y termino con una buena capa de crema por encima. Cubro el molde con papel film transparente para evitar que se reseque la superficie y lo llevo a la nevera. Con la crema que me sobra, preparo unos moldes individuales. Coloco una base de bizcochitos, pueden ser caseros o comprados, y cubro con crema de mascarpone. Los llevo también a la nevera y dejo reposar todo el tiramisú un mínimo de 3 horas. Pasado el tiempo de reposo, desmoldo el tiramisú. Para darle un acabado más bonito, coloco alrededor del pastel una capa de bizcochitos de soletilla. Para la decoración final, monto 2 tazas de nata. Primero bato un minuto, luego añado un par de cucharadas de azúcar glass y continúo batiendo hasta conseguir picos firmes en unos 3 minutos y medio aproximadamente. Coloco la nata en una manga pastelera y decoro al gusto, con boquilla o sin boquilla. También decoro los moldes individuales. Para terminar, espolvoreo una generosa capa de cacao puro sin azúcar por encima que le da ese toque clásico y delicioso del tiramisú. Opcionalmente puedes decorar con frambuesas liofilizadas y unas hojas de menta para un acabado más vistoso.
y listo, ya tienes un tiramisú casero espectacular con una textura increíble y un sabor que te va a encantar. Ahora solo queda cortar un buen trozo y disfrutarlo. Si te ha gustado esta receta, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, activa la campanita para no perderte ningún tutorial y compártela con tus amigos y en tus redes sociales. Muchísimas gracias por seguirme, por estar ahí en cada vídeo y por todo vuestro apoyo. Gracias también a los miembros del canal, de verdad, sois una parte muy importante de esta comunidad. Me encanta leeros, ver vuestros comentarios y saber que estáis preparando mis recetas desde tantos países diferentes. Y ahora sí, a continuación te voy a dejar la receta del queso mascarpone casero y después la receta de los bizcochitos de soletilla para que lo tengas todo en un solo lugar. Así lo puedes guardar fácilmente y tener siempre a mano este delicioso tiramisú casero paso a paso. Hoy vamos a preparar un queso mascarpone casero, cremoso, suave y absolutamente delicioso. Es una receta muy fácil de hacer en casa, con 2 ingredientes y un resultado espectacular, perfecto para usar en postres o disfrutar tal cual. Esta receta de queso mascarpone me la habéis pedido en varias ocasiones paso a paso para traerla al canal, pero en especial me la pidió un suscriptor y miembro del canal, Thierry de Francia. Así que aquí les dejo la receta, el paso a paso, con muchísimo cariño. Antes de comenzar con la receta, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo y si alguna vez has preparado queso mascarpone en casa. Me encantará leerte. Voy a necesitar aproximadamente 4 cucharadas de jugo de limón. Para ello voy a recoger un par de limones de mi árbol, los voy a lavar bien, voy a aprovechar también para rallarlos y guardar esa ralladura para otras recetas. Y después voy a exprimir el jugo con un exprimidor manual. En una cazuela con fondo grueso voy a colocar 1 litro de nata de repostería o nata con un 35% de materia grasa. Yo utilizo esta nata de origen animal, en mi caso una nata de repostería asturiana, pero puedes usar la que tengas en tu zona siempre que sea nata de vaca, porque eso es la clave para que el mascarpone salga bien rico. Voy a añadir todo el litro a la cazuela. A fuego medio voy a calentar la nata hasta que alcance los 80 grados. Es importante no dejar que hierva. El mascarpone es un queso muy versátil, lo puedes utilizar para postres individuales, cremas, rellenos o recetas como tiramisú. Además, en muchos países es un producto caro o difícil de encontrar, así que esta es una forma perfecta de prepararlo en casa de manera sencilla y económica. Una vez preparado, te puede aguantar perfectamente entre 4 y 5 días en la nevera. Si te sobra, colócalo en una tarina, ciérrala bien de forma hermética y cúbrelo con papel film en contacto directo con el queso para conservar mejor su textura. Una vez que llega a esa temperatura, retiro la cazuela del fuego y dejo reposar un par de minutos para que baje ligeramente la temperatura. Ahora voy a añadir el jugo de limón. Primero agrego 2 cucharadas, remuevo suavemente y después añado 1 cucharada más. Dejo la mezcla reposar en la cazuela durante aproximadamente 30 minutos. Verás cómo empieza a espesar ligeramente. Pasado este tiempo, preparo un colador con una tela fina o gasa. Coloco el colador sobre un bol, asegurándome de que el colador no toque el fondo para que pueda escurrir bien el líquido. Vierto la mezcla en la tela. Si ves que no cabe todo en un solo colador, puedes dividirlo en 2. Ahora lo tapo bien y lo llevo a la nevera. Lo dejo reposar un mínimo de 24 horas de un día a otro. Al día siguiente ya tengo listo mi queso mascarpone casero.
La textura queda increíble, es súper cremosa y el sabor es espectacular. Anímate a prepararlo en casa y cuéntame qué tal te ha quedado. Yo lo voy a utilizar para hacer un tiramisú para mi familia. Suscríbete a mi canal. Si no estás suscrito, comparte esta receta en tus redes sociales y déjamelo saber si te animarás a prepararlo. Con 1 litro de nata he obtenido aproximadamente entre 750 y 800 gramos de mascarpone dependiendo del escurrido. Si haces la mitad de la receta, simplemente usa medio litro de nata y alrededor de 1 cucharada y media de jugo de limón. Muchas gracias por acompañar y hasta pronto. En el bol de la batidora añado 6 claras de huevo y voy a batir durante aproximadamente 1 minuto o hasta conseguir una espuma ligera similar a la de la cerveza. En este momento empiezo a añadir el azúcar, 150 gramos poco a poco en varias tandas. Es muy importante no añadirlo todo de golpe, ya que así le damos tiempo al merengue a disolver bien el azúcar y a formarse correctamente. Sigo batiendo hasta obtener un merengue francés muy firme. Este paso es clave. El merengue debe quedar bien estructurado y consistente. A continuación añado las 6 yemas una por una con la batidora a velocidad baja, dejando que se integren suavemente. A partir de aquí continúo con una espátula. Voy a tamizar 160 gramos de harina junto con 10 gramos de polvo de hornear y 20 gramos de maicena. Lo hago en varias tandas, incorporándolo poco a poco con movimientos envolventes usando una cuchara de madera o espátula, cuidando de no perder el aire de la mezcla. La textura final debe ser firme y aireada, que mantenga muy bien su forma. Paso la mezcla a una manga pastelera con boquilla redonda. Sobre papel de horno o una esterilla de silicona, formo los bizcochitos tipo soletilla, intentando darle un tamaño similar a los comerciales. Espolvoreo por encima una mezcla ligera de harina y maicena con ayuda de un tamiz, sin cubrirlos completamente, solo un toque. Los llevo al horno precalentado a 200 grados Celsius y horneo entre 12 a 15 minutos dependiendo de cada horno. Una vez listos, los dejo enfriar unos minutos antes de retirarlos. Y así de fácil tienes unos bizcochitos de soletilla caseros con pocos ingredientes, económicos y 100% hechos en casa. Mira la textura, comparados con los comerciales, mantienen muy bien la forma.
De sabor buenísimos, no quedan tan crujientes como los de la tienda, pero sí se secan bastante y conservan muy bien su estructura. Si te ha gustado la receta, dale me gusta, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, compártela con tus amigos y déjame un comentario. Muchas gracias y hasta pronto.